Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar este tema que tiene relación con el apartado que en el entorno denominamos cantidad de sustancias, ¿sí? Ustedes recuerdan, cuando hace un tiempito nosotros definimos algo que se llamaba masa atómica. ¿Ustedes recuerdan lo que era la masa atómica? A ver. Era el peso del átomo. El peso del átomo. Sí, en realidad masa y peso son cosas distintas. ¿Qué era masa? ¿Se acuerdan lo que era masa? Nosotros decíamos que la química estudia la materia y sus transformaciones, y después dijimos, bueno, que en el universo todo estaba hecho o de materia Era, o de era energía, la ¿no? cantidad de materia Bien, en el universo todo estaba hecho de materia y que energía, hay en un sistema. y que justamente la masa era una medida de la cantidad de materia que había en un sistema. ¿Eh? Si yo digo la masa de Samira es la cantidad de materia que hay en el cuerpo de Samira, ¿no? Entonces, si yo digo la masa atómica, ¿a qué hago referencia? La cantidad de materia que hay en el átomo. Claro, la cantidad de materia que hay en un átomo, ¿no? ¿Eh? Por eso la masa atómica, nosotros decimos que es la cantidad, es una medida en realidad, de materia que posee. Sí, esa es un poco la definición de masa atómica. ¿Mm? Parte de la definición de masa atómica. ¿Mm? Bien, si yo digo, vamos, a ver, masa atómica es una medida de la cantidad de materia que posee un átomo. Si yo digo que es una medida, es algo que puedo medir. Y cuando yo puedo medir algo, por ejemplo, yo mido una distancia, y digo, bueno, la distancia de acá hasta acá es 5. ¿Está completa esa información? No. No, ¿Qué me falta? la unidad. La unidad de La medida. unidad. Me falta la unidad. La unidad. Y la masa, ¿en qué unidades se expresa? En moles. Kilogramos. En kilogramos. Kilogramos, por Kilogramos. ejemplo, ¿no? En kilogramos se expresa la masa. ¿Mm? ¿Es la única forma de expresar la masa? ¿Kilogramos? ¿Solamente se puede hablar de kilogramos? Sí, gramos también. Ah, muy bien, hay múltiplos y submúltiplos. Distintas. ¿Sí? Hay distintas unidades. Bien, bueno, esto está más detallado en el anexo, dentro de los capítulos que vimos nosotros del cuadernillo de química de la UNL, hay un anexo donde se habla de las unidades de medida, los múltiplos, los submúltiplos. Yo le voy a pedir que lo repasen, si bien ahora vamos a ver un poquito algunas cosas. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes me dijeron kilogramos. Si yo quiero hablar de la masa de una persona, qué sé yo, la expreso en kilogramos, es más conveniente, ¿no? Yo digo, pesa 50 kilogramos, pesa 70 kilogramos, es un número que podemos manejar. Ahora, si yo tengo que hablar de la masa de una cosa mucho más pequeña, eh, ¿uso el kilogramo o tengo alguna otra unidad más cómoda para usar? Gramos. Es el gramo. Claro, uso el gramo, si yo digo, imagina, pesa 0,01 kilogramos, no, trato de no usar esos números y puedo usar el gramo. Después del gramo, ¿hay alguna otra? Para cosas más pequeñas. El miligramo. El miligramo. Muy bien, el miligramo. Más pequeño que el miligramo, ¿saben? Centigramos. Sí, pero ¿saben que a mí me gusta ir de a 3? Porque de kilogramo a gramo, el factor de conversión es 1000, ¿no? Un kilogramo tiene 1000 gramos, un gramo tiene 1000 miligramos, ¿no? ¿Y qué cosa tiene un miligramo?
¿Cómo lo puedo expresar también? Como microgramos, ¿le suena? No, a mí no. ¿Le suena micro? No. ¿Eh? Sí. Sí. Después tenemos una más chiquitita que es nanogramos. ¿Mm? ¿Qué significa esta escala? Hay intermedios, sí, hay intermedios que yo no los puse, pero ustedes piensen que si yo tengo un kilogramo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un kilogramo. Si lo quiero expresar en gramos, ¿cuál es el factor de conversión? 1000. 1000, muy bien. Tengo que multiplicar por 1000. Entonces me quedan 1000 gramos, ¿no? Bien. Y si yo estos 1000 gramos lo quiero expresar en miligramos, ¿cuál es el factor de conversión? 1000 también. 1000 también. Porque un gramo son 1000 miligramos. O sea que acá tendría así, 6 ceros, ¿no? Y si ahora quiero pasar a microgramos, nuevamente tendría que multiplicar por 1000. ¿Mm? O sea que tendría ese número, ¿no? Y si quiero pasar a una medida más pequeña todavía, que es nanogramo, una unidad, perdón, más pequeña, se me va el lápiz. Tendríamos ahí, ¿no? 3, 6, 9. Déjenme contar. Está bien. Es un número muy grande, ¿eh? No es muy cómodo utilizar un número tan grande así. ¿Qué usamos? ¿Cómo representamos estos números así que tienen muchos ceros? Con notación científica. Claro, usamos connotación científica. Acá tenemos 3, 6, 9, 12. Es 1 por 10 a la 12, ¿no? Acá es 1 por 10 a la 9. Acá es 1 por 10 a la 6. Acá es 1 por 10 a la 3, ¿no? ¿Se acuerdan de notación científica? Sí. Eso después, en todo caso, le vamos a pedir un poco a la profe Silvana que nos ayude a trabajarlo. Bien, piensen que todas estas son medidas que están referidas a 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo son 10 a la 12 nanogramos, ¿se entiende? 1 kilogramo son 10 a la 9 microgramos. 1 kilogramo son 10 a la 6 miligramos. 1 kilogramo son 10 a la 3 gramos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con lo que estamos queriendo representar? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, el nanogramo es una medida muy pequeñita. Es algo muy, muy pequeño. Fíjense, tengo que tener 10 a la 12 nanogramos para completar 1 kilogramo. Entonces yo pregunto, ¿alguna de estas unidades me sirve para expresar la medida de la masa de un átomo? ¿Qué masa tiene un átomo? ¿Qué unidad voy a usar? Uma. ¿Qué voy a usar? Podés usar el nanogramo porque es muy pequeña. ¿Nanogramos vos decís? Miligramos o gramos. ¿Miligramos, gramos? Bueno, en realidad, ahora nos vamos a dar cuenta que ninguna de estas unidades nos alcanza, que el átomo sigue siendo algo muchísimo más pequeño. Y que la unidad, la masa atómica se expresa en una unidad, de masa atómica. una unidad que inventaron los químicos, que se llama UMA. ¿Se acuerdan?
que es unidad de masa atómica. Ahora, acá yo no puse UMA, no, porque no pertenece la UMA a la escala esta del gramo, kilogramo, miligramo, microgramo, no pertenece, pero hay una equivalencia entre UMA y gramo. Hay una equivalencia que a nosotros nos va a servir para poder hacer cálculos acerca de la masa de los átomos. Y acá tenemos que saber que un gramo de sustancia, de cualquier sustancia, un gramo de materia, contiene 6,02 por 10 a la 23 UMAs. Eso es un factor de conversión entre gramo y UMA. ¿Ven? Lo puedo decir al revés. Si yo hago el cálculo, puedo decir que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Fíjense, estamos hablando de un número sumamente pequeño. Tengan en cuenta que en la escala si yo tengo 1 gramo, ¿sí? Vamos a partir vamos a partir del otro lado, para que vean un ejemplo también. Si yo tengo 1 por 10 a la menos 12 picogramos. ¿Qué es 1 por 10 a la menos 12 picogramos? El picogramo es una unidad, que es la que le seguía al nanogramo acá, si vamos de a 3. Entonces fíjense, si yo tengo 1 por 10 a la menos 12 picogramos, yo puedo pasarlo a nanogramo. Vamos a hacer la escala esa, desde el más grande al más pequeño. Entonces decíamos que teníamos gramos, miligramos, microgramos. ¿Sí? ¿Me siguen? Nanogramos, Sí. picogramos. Si yo tengo 1 gramo, eso sería 10 a la 3 miligramos, perdón, sí está bien, 10 a la 3 miligramos, 10 a la 6 microgramos, 10 a la 9 nanogramos y 10 a la 12 picogramos. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo, fíjense, vamos al revés ahora. Si yo tengo 1 picogramo, eso significa que tengo 10 a la menos 3 nanogramos. 10 a la menos 6 microgramos. 10 a la menos 3, perdón, a la menos 9 miligramos. Y 10 a la menos 12 gramos. Fíjense que el picogramo sigue siendo insuficiente porque no llega al 10 a la menos 24, que representa una UMA. ¿Ven lo pequeña que es la UMA? Si uno lo quisiera escribir, ¿qué significa este 10 a la menos 24? 24,0. Claro, son 24 posiciones decimales.
hacia la derecha, porque estamos hablando de un menos, ¿no? O sea, sería 0, 1 sería acá. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esa es la cantidad de gramos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿ven? Hasta ahí, desde este primera coma decimal hasta ahí, hay 24 lugares, ¿no? 24 lugares de la coma hacia la izquierda. Por eso es 10 a la menos, es bueno, 1,66 por 10 a la menos 24. Eso es lo que significa la notación científica. Cuando tiene un menos el exponente, estoy desplazando la coma hacia la derecha. ¿Mm? Bien, ven que es un número sumamente pequeño. ¿Mm? De hecho, bueno, los átomos son muy pequeños. ¿Mm? Son muy pequeños, por eso su masa es tan pequeña que hay que expresarla en una unidad diferente, que en este caso es la UMA. ¿Mm? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Alguna duda? No, profe. No, ¿Mm? La Bueno, del 6,02. esa es a la 23. La coma se corre, en este caso. 23 veces y le pones 0,6,02. Pero claro, pero en este caso para el agregás otro ceros a la lado. derecha. Acá agregás ceros a la izquierda, ¿ves? La coma queda a la izquierda, porque es el menos indica que es un número pequeño, ¿ves? Este número, si nosotros quisiéramos expresarlo, sería 6 y 23 lugares después de la coma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23. ¿Ves? Ese sería el número. ¿Se entiende? Bien. Tengan cuidado. Fíjense si tiene o no tiene signo el exponente, porque eso determina si están hablando de un número más grande o de un número más pequeño. Eso le indica dónde corren la coma. ¿Está? Si es en este caso, el menos 24 indica que corremos la coma hacia allá, 24 lugares. El 23 indica que corremos la coma hacia la derecha, 23 lugares. ¿Sí? Bien. Bien. En la calculadora podemos trabajar con estos números. Ahora, la semana que viene vamos a hacer algunos problemas y vamos a usar notación científica. Por eso, bueno, vayan preparando una calculadora científica. Vamos a necesitar una calculadora científica. No la del, yo ya se lo venía avisando de principio de año, ¿no? No la del celular. Vamos a tratar de conseguir una calculadora, la más barata. La más barata que consigan, anda bien. ¿Sí? Anda bien. El que no consigue para la semana que viene, bueno, por la semana que viene puede usar la del celular, pero tratemos de que no, porque yo quiero que se familiaricen con su calculadora, que la sepan usar, y que, bueno, puedan hacer todos los cálculos sin inconveniente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, para cuestiones relacionadas con los cambios de unidades y todas esas cosas, vayan mirando el anexo que está en el cuadernillo de química, ¿sí? Bueno, voy a borrar algunas cositas, ¿puede ser? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora ya sabemos, ya hablamos de lo que era la masa atómica, unidades se expresa, vimos que es un número muy pequeñito, si se expresa en gramos, ¿no? Pero por eso lo expresamos en UMA. Ahora, ¿de dónde sale la masa atómica? ¿De dónde la saco? ¿Cómo sé yo cuál es la masa atómica de un átomo? ¿De la tabla periódica? La saco de la tabla periódica. Muy bien. Es un dato
que está en la tabla periódica. Es un dato que está en la tabla periódica. Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hicimos referencia a esto hace un tiempo, le llamamos ¿encontraron ahí en la tabla periódica? Ustedes busquen para los distintos átomos el dato de la masa atómica. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Esa masa, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos nosotros de masa atómica hace un tiempo, el video está ahí en el aula, la llamamos masa atómica, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Relativa Promedio. positiva. Relativa, masa atómica relativa, media, ponderada. ¿Qué significa todo esto? Que es una masa atómica promedio entre la masa de todos los isótopos de un elemento, teniendo en cuenta sus abundancias isotópicas. Por eso la masa atómica que hay en la tabla es una sola. Y vos me decís, bueno, pero el hierro tiene un montón de isótopos. Y si los átomos difieren en su composición subatómica, difieren en su masa. Bueno, por eso se tomó el trabajo la gente esta de calcular una masa atómica promedio entre todos los isótopos conocidos del hierro y sus abundancias isótopos, teniendo en cuenta cuál es el más abundante y cuál es el menos abundante. Es una masa promedio, pero para nosotros va a ser la masa de un átomo de hierro. ¿Estamos claros? Después ustedes pueden ir a alguna tabla de isótopos y van a encontrar que en realidad la masa atómica del isótopo, qué sé yo, por decir una cosa, del isótopo 55 difiere de la masa atómica del isótopo 56. Si es así, es correcto. Pero por eso en la tabla periódica, para no estar poniendo un montón de masa, porque aparte cuando ustedes trabajan con hierro y van a pesar un bloque de hierro, ahí hay una mezcla de isótopos, en realidad, no tienen un único isótopo. Bueno, para evitarnos ese problema, usamos la masa atómica promedio. ¿Estamos? Bien. Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene una tabla en donde la masa atómica en realidad figura como dos valores entre paréntesis? Yo, Sí. Bueno, no nos va a servir esa tabla. ¿Sí? No nos va a servir porque hay dos valores y nosotros necesitamos un único valor de la masa atómica. ¿Sí? Yo ahí en el entorno o después por el chat les paso una tabla periódica para que ustedes impriman para que no tengan que trabajar con esa tabla que presta lugar a confusión. Porque tiene dos valores entre paréntesis y no saben, y ustedes cuando tienen que hacer un problema no saben cuál de los dos usar. Bien, entonces dijimos que la masa atómica relativa la encontramos en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir algunos átomos acá, algunos elementos que tengo ahí preparados, son los mismos que son otra clase, porque entonces queda esta grabación y los otros chicos la pueden ver y ven lo mismo que tienen ellos en sus notas. Bueno, entonces pregunto. Y acá voy a apuntar a cualquiera, a ver. El que no prende la cámara tiene que contestar preguntas. Mirá cómo enseguida prenden las cámaras. Gianela, ya que prendiste la cámara, decime, ¿cuál es la masa atómica que a vos te figura para el oxígeno? No, me olvidé la tabla periódica, profe. Vos podés creer. Bueno, nombra a alguno de tus compañeros. No sé. Lourdes Bustos. ¿Cómo? Lourdes Bustos. Lourdes, a ver, decime la masa atómica del oxígeno. ¿Se redondea o...? No, Porque tengo dame el valor que está. Dame el valor que tiene en la tabla. Por ahora no vamos a redondear. 15,999,03. Espera que mi lápiz, hay una zona de la pantalla.
que no quiere escribir. 999. 03. 03. ¿Y qué te El mío falta? dice 4. Sí, está bien. Vamos a coincidir en que entre algunas tablas periódicas hay diferencia en la masa atómica en algunos decimales. No importa. Después del segundo decimal puede haber alguna pequeña diferencia. No importa. ¿Mm? ¿Qué te faltó decirme acá, Lourdes? El segundo valor que tiene entre paréntesis. ¿No? ¿Qué, vos tenés entre paréntesis los valores? Sí, por eso. Ah, no nos sirve. No nos sirve. Le faltó la unidad, ¿o no? Claro, porque por ejemplo en mi tabla dice 15,9994. Profe, ¿Sí? ¿Y qué me falta acá poner? El Uma. unidad de masa atómica. Muy bien, recuerden que un número sin su unidad no sirve para nada, no expresa nada, no quiere decir nada, ¿no? 15,9994 UMA. Muy bien. ¿Alguien quería preguntar algo? yo, profe, Sí, Milena. en mi tabla no todos están entre paréntesis. Sí, no importa, La vamos, masa. vamos a tratar de conseguir una tabla en donde figure un único valor de la masa atómica. Bueno, ¿Sí? bueno. Yo ahora en todo caso les paso por el chat una tabla que tengo ahí escaneada que anda bien. ¿Mm? Ah, bueno, dale, gracias. Bueno, total la imprimen así en blanco y negro, no hace falta imprimirla a color. Bueno, a ver, Benjamín, decime, la masa del carbono, la masa atómica del carbono. 12,01. ¿Nada más? 1,5. 0,11. 12,011. 0,11,15. 0,11,15. 0,11 y después un 15. ¿Así? Sí, bien. Uma. UMA. Bien, bueno, mi tabla dice 12,011 nada más, por ejemplo. ¿No? Bien, pero ven La como... mía tiene un único valor, digamos. Está Tiene bien, eso. pero ven lo que yo les decía, puede haber alguna variación en alguna posición después del segundo decimal. No importa, no va a afectar en la resolución de los problemas. A ver, Micaela, ¿querés decirme la masa de este elemento? Yo tengo la que está en paréntesis, tienen dos valores. Ah, bueno. A ver, vamos con Vicky. Vicky, 58, bien. 93, 32, Coma, 93. 32. UMA. UMA. Muy bien, UMA. Mm. Es la misma que tengo yo. Muy bien. A ver, Juanma. Yo, profe, tengo la que tiene dos valores. ¿Y en el lantano tiene dos valores? Esperá que lo busco al lantano. No lo encuentro al lantano, ¿dónde está? Está ahí, está ahí. Ah, acá lo encontré. Bien. Dice 138,91. UMA. 138, 91. 91. Bueno, puede ser que yo, por ejemplo, mi tabla dice 138,9055. Está bien. Difieren ahí en el segundo decimal, no hay problema. Muy bien. Ignacio, ¿querés decirme la del aluminio? Ignacio, ¿estás por ahí? Ahí te escribió en el chat, profe, no Ah, tiene perdón, no micrófono. estoy viendo el chat. 26,9815. Bien. La 26.
98, 15. Y en mi tabla, después del 5 hay un 4, por ejemplo. No afecta. Te faltó la UMA, Ignacio. No se olviden. Un número sin unidades no significa nada. ¿Mm? Bueno, Salet, decime la del silicio. 28,0855 UMA. Muy bien, 28,0855 UMA. ¿Mm? A ver, Anastasia, ¿querés decirme la del elemento cuyo símbolo es KR? El criptón. Escribió en el chat. Sí, ahí lo vi. 83,80. Bien. UMA. Muy bien. ¿Mm? Y, a ver, Mercedes, ¿querés decirme el último? ¿El litio? Sí, 6,941 UMA. Muy bien. Fíjense, cada átomo tiene un valor de masa atómica diferente. Y esto responde a que los átomos son diferentes, los distintos elementos son diferentes entre sí. ¿En qué difieren los átomos de los distintos elementos? En el número de protones. En el número atómico. Claro, en el número de protones, en el número de neutrones, en el número de electrones. Todo eso contribuye a la masa del átomo. Por lo tanto, si tienen diferencias en la cantidad de esas partículas, van a tener diferente masa. ¿Mm? ¿Está? Y si ustedes se fijan, al aumentar el número atómico, aumenta la masa. ¿Sí? Generalmente. ¿Mm? Al aumentar el número atómico, aumenta la masa. ¿Mm? Bien. La masa atómica promedio, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Mm? ¿Venimos bien? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, ahora nosotros estuvimos viendo que estos átomos eran capaces de unirse unos con otros para formar sustancias, ¿se acuerdan? Que de hecho estudiamos nosotros los tipos de enlace que se podían producir entre ellos y después en base a eso hicimos una clasificación de los tipos de sustancias. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 tipos de sustancias? Molecular, atómica, metálica. Me falta una. Molecular, Iónica. atómica. ¿Cómo? Iónicas. Iónica. Iónica, molecular, atómica y metálica. Eran los 4 tipos de sustancias. En esas sustancias nosotros habíamos dicho que cada una de ellas estaba formada por una determinada, por determinados elementos que se unían de determinada manera, se asociaban entre ellos a través de enlaces de determinada manera, y formaban, bueno, los elementos que la constituían formaban esa sustancia. Entonces, a mí ahora me va a interesar conocer, así como conozco la masa de los átomos, a lo mejor me interesa conocer la masa de esas sustancias que se forman al unirse los átomos. Entonces, acá vamos a definir una cosa. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Esta equivalencia la vamos a dejar porque después más tarde la vamos a usar. Lo di vuelta.
Lo dejamos por acá arriba. Bien. Si, por ejemplo, a mí se me ocurren algunas sustancias, que algunas las estuvimos mencionando. Por ejemplo, esta sustancia. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ácido clorhídrico. Bien. ¿Esta? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bien. ¿Esa? Dióxido de Dióxido de silicio. silicio. Muy bien. ¿Eso? Cloruro de sodio. Bien, cloruro de sodio. ¿Esto acá cómo se llama? Ozono. Bien. ¿Esto? Metano. Bien. Ahí los quiero ver ahora. ¿Qué es eso? A ver si alguno sabe. Sulfato de calcio. Bien. ¿Esto? Hidróxido de hierro. Yo no sé ni la mitad de la clase. Bien, hidróxido de hierro. No, todavía no vimos nomenclatura. No se preocupen. No tienen por qué saberlo. Yo pregunto a ver si alguno lo sabe nada más. Y para que nos vayamos familiarizando un poco con el lenguaje. Pero no, quédense tranquilos. No lo vimos todavía. Ya lo vamos a aprender. ¿Mm? Y este acá. Hidróxido, puede ser. No. De calcio. No, si no hay un fósforo ahí, no es un hidrógeno. Ah, me digo mal. Fosfato de calcio. Muy bien, fosfato de calcio. Bien. Bueno, de todas estas sustancias, ¿qué escribí yo ahí? ¿Cómo se llama eso que escribí? La nomenclatura. Tiene un nombre, sí. A ver, la nomenclatura es la disciplina de la química que nombra y formula las sustancias. Pero es eso que yo escribí ahí. ¿Cómo se llama? Compuestos. Compuesto químico. No, a ver, si yo le digo, escribí la ¿qué? Del ácido clorhídrico, del dióxido de carbono. Escribieron en el chat. Ay, perdón, no estoy mirando. ¿Qué dijeron? Fórmula química pusieron. La fórmula, muy bien. Es la fórmula. Si ustedes recuerdan, la fórmula química nos da información. Nosotros esto lo vimos cuando vimos sustancias hace un tiempito. La fórmula química es una forma de representar las sustancias y nos da información de qué elementos forman esa sustancia y en qué proporción, ¿sí? La mínima cantidad de ácido clorhídrico que yo puedo tener está constituida por esa fórmula, que es un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿no? En el caso de las sustancias moleculares, van a ser moléculas. En el caso de las sustancias iónicas, van a ser redes cristalinas, y las atómicas también. Por eso, así como a mí en algún momento me interesaba conocer la masa de un átomo, ahora me interesa conocer la masa de estas sustancias. Eso yo lo voy a poder determinar solo si conozco la fórmula química. Por eso, a la masa, a esa masa, yo la voy a llamar masa formular. ¿Qué va a ser la masa formular?
¿Qué le parece que va a ser la masa formular? La cantidad de materia que hay en el conjunto de la Bueno, sustancia. pero ¿cómo la defino? ¿Mm? Como la cantidad de medida. Vos pensás, como cuando yo definí la masa atómica, dije, es la masa expresada en UMA de un átomo. Y acá la masa formular, ¿qué va a ser? De muchos átomos. No, como de muchos ¿Es una átomos. sustancia? Claro, esta es la masa expresada en UMA de una unidad formular. ¿Qué es la unidad formular? Y es la mínima cantidad de átomos que necesito para formar esa sustancia, ¿no? Que es lo que está dado por la fórmula. El tipo de átomo y la cantidad de cada uno de ellos. ¿Mm? ¿Se entiende? Una unidad formular de ácido clorhídrico consiste en un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿no? Una unidad formular de cloruro de sodio consiste en un átomo de cloro y un átomo de sodio. Es como está dada la fórmula química. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. Entonces pensemos un poquito. ¿Mm? Nosotros sabemos cuál es la masa atómica del hidrógeno y sabemos cuál es la masa atómica del cloro. Ahora, yo quiero saber la masa de una unidad formular de cloruro de hidrógeno, que es cuando un hidrógeno está unido a un cloro. ¿Encuentro eso en la tabla periódica? ¿Está el cloruro de hidrógeno en la tabla periódica? No. No, hay que sumarlas. No, pero está el hidrógeno y está el cloro. ¿Mm? Y todo sistema, la masa de todo sistema puede entenderse como la suma de la masa de sus partes, ¿no? Las masas se pueden sumar. ¿Mm? Si yo quiero saber la masa de una mesa, puedo pesar aparte las patas y la tabla y sumo y me da la masa total de la mesa, ¿no es cierto? Acá pasa lo mismo. Yo puedo tener por un lado la masa del hidrógeno y la masa del cloro, sumarlas y obtener la masa formular del cloruro de hidrógeno. En este caso, fíjense, yo tengo un hidrógeno y un cloro. Si multiplico en ambos casos por la masa atómica que corresponde, acá la masa atómica del hidrógeno y acá la masa atómica del cloro, voy a tener un valor. Bueno, como estoy multiplicando por 1, directamente es la masa atómica que figura en la tabla periódica. En este caso voy a tener para el hidrógeno 1,00794 UMA. ¿Están de acuerdo? Y para el cloro 35,4527 UMA. Y sumo estos dos valores. ¿Cuánto le da? Ve todo el mundo sumando. ¿Cuánto le da? 36,46064 UMA. ¿Sí? Entonces, esto que acabamos de calcular es la masa formular del cloruro de hidrógeno. ¿Se entiende? Es la masa de una unidad formular de cloruro de hidrógeno. Y en el Cuya cantidad O3, de que tenés átomos- uno solo, ¿cómo haces para ¿Cómo? saberlo? Perdón, no escuché. En el ozono, que tenés uno solo, ¿cómo haces para saberlo? ¿Cómo que tengo uno solo? Claro, tenés la O nomás, no tenés dos para sumar. ¿Se suman 3 veces? Se suman 3 veces. O se multiplica por 3. 3 oxígenos tengo. ¿Cómo que hay uno solo? Hay 3 átomos de oxígeno en la unidad formular. ¿Se Bueno, y suma se o se suman los 3 multiplica? átomos de oxígeno. Ustedes recuerden que nosotros, cuando vimos sustancias, vimos que los subíndices afectaban al átomo que tenían a la izquierda, ¿no? Solamente.
Y que los subíndices de los paréntesis afectan a todo el paréntesis, a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si yo tengo ozono, acá tengo 3 átomos de oxígeno, ¿no? Si multiplico por la masa de un átomo de oxígeno, que es 15,9994 UMA, esto me da, ¿cuánto? Hagan ese cálculo, me va a dar 47,9982 UMA. Esa es la masa formular del ozono. Entonces, acá hago un paréntesis. Ustedes se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de tipo de sustancia, clasificábamos en sustancias iónicas, moleculares, atómicas y metálicas. Cuando yo tengo una sustancia molecular, ¿sí?, la unidad formular coincide con la molécula, porque las sustancias moleculares están formadas por moléculas, cosa que no ocurre con las otras sustancias, las iónicas o las atómicas o las metálicas. Entonces, a veces yo leo masa molecular. Es la masa expresada en UMA de una molécula. Está bien usar molécula, pero solo para el caso de las sustancias moleculares. Si yo no tengo sustancias moleculares, no puedo hablar de molécula. Por ejemplo, el cloruro de sodio no es una sustancia molecular, es una sustancia iónica. Por lo tanto, yo no puedo hablar de molécula ahí, no puedo decir la masa molecular del cloruro de sodio. No puedo decir que una molécula de cloruro de sodio está formada por un cloro y un sodio, porque no existe la molécula de cloruro de sodio. ¿Se entiende el concepto ese? Sí. ¿Queda claro? Pero a los efectos del cálculo, yo digo masa formular y listo. Me evito toda esa discusión. Hablo de masa formular y listo. ¿Está? Eso es aplicable a cualquier sustancia química. Si yo conozco su fórmula, puedo calcular su masa formular. Por ejemplo, a ver, para el caso del dióxido de carbono, yo tengo un átomo de carbono y tengo 2 átomos de oxígeno. Si multiplico por la masa de un átomo de carbono acá, que es 12,011 UMA, y acá 15,9994 UMA. ¿Ahí no se puede redondear? No, no vamos a redondear por el momento. Vamos a usar los números tal cual están acá. 12,011 UMA. Así que los que le tienen miedo a los decimales, los siento. Tendrán que ir al psicólogo. Vamos a usar todos los decimales. 2 por 15,9994. Eso me da 31,9988 UMA. Entonces acá sumo. Y esto me da 44,0098 UMA. Esto que escribe acá es la masa formular del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Y chicos? Bueno, a ver, Milagros, ¿cómo hago acá para el dióxido de silicio? ¿Qué tendría que sumar? Qué milagros, profe. Ay, 28,084 tengo yo. ¿Qué sumarías? La masa del silicio Un átomo de silicio y la masa de los 2 átomos de y 2 átomos de oxígeno. Acá la del silicio, ¿cuánto es? yo tengo 28,084
La del silicio, 28,084 UMA. Y la del oxígeno, 15,9994 UMA. ¿Mm? Bueno, decime el total directamente. ¿Cuánto te da? Voy. Todos hacen el cálculo. Yo le pregunto a Milagro, pero todos agarran la calculadora y se ponen a hacer el cálculo. Puede ser que me dé 44,083,4. No te puedo dar 44, porque fíjate, ya entre dos átomos de oxígeno tenés como 32, y si tenés que sumar 28, Bien. 60,0828. 60,08, 28. 28. Sí. Bueno, a mí me da una diferencia en los 0,8, acá en estos dos decimales, pero bueno, depende también de qué es lo que vos tengas en la tabla periódica. Sí, mi tabla periódica en algunos casos tiene 2 números. Está bien. Bueno, pero los demás, ¿le da esto? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, calculen ahora para el cloruro de sodio. A ver. Díganme directamente cuál es la masa que calculan. A ver, yo voy a preguntar. La calculan y yo voy a preguntar a ver cuánto les da. Hagan cloruro de sodio y metano. 58,4350. Yo iba a preguntarles, dije. Está bien. ¿Cuánto te da? No sé quién estaba hablando. 58,4358. 58,43. 58. 58. Bueno, a mí me da 58,24. A mí me da, 24. ya, así, Pero 58,44, sí, a mí 24,7. también. Todo depende de, bueno, como les decía, puede ser que en estos decimales haya una diferencia. En lo mismo que pasó acá. Puede ser que haya una diferencia porque en algunas tablas periódicas las masas difieren después del segundo decimal. Lo cual, bueno, está bien, no hay problema. A ver, Julia, ¿calculaste acá la del metano? No, ahí lo calculo. Dale. En realidad, chicos, yo les comento, al momento de hacer un problema, esto pueden hacerlo directamente en la calculadora. Yo ahora al principio les pido que lo hagan así, detalladamente, para evitar equivocación y para ver dónde puede haber algún error. Pero en realidad las masas formulares la pueden calcular directamente sumando y multiplicando lo que corresponda a partir de las masas atómicas de la tabla periódica. ¿Sí? Me da 20 a mí. ¿Cuánto te da? 20, porque tengo los números redondos en la tabla periódica, no tengo ¿Cómo acá número los decimales. redondo? Claro. No, ese es el número atómico. No sé, ¿cómo número redondo? 12 dice el carbono. Y nunca me daría 20, incluso redondeando. Tenés 4 hidrógenos y un carbono. A ver, Julia, tenés un carbono y 4 hidrógenos. Sí, La el masa carbono, en tu tabla, la masa del carbono, ¿cuál es? 12. Bueno, está 12 así redondo. ¿Y la del hidrógeno? Ahí. 1,0 dice. Bueno, pero Por si eso estoy fuera así no me da redondo. 20, te daría 16. 12 más 4, ¿no? Ah, claro, claro.
Bueno, si ustedes hacen esta cuenta con los decimales, le debería dar algo de 16,04276 UMA. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 3 átomos distintos? Lo mismo, no pasa nada. Tengo un átomo de calcio. Acá, ¿cuántos azufres tengo acá? 1 y 4 oxígenos. Muy bien, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Fíjense que el subíndice del oxígeno solo afecta al oxígeno, no afecta a los otros. Acá multiplico por la masa molar de cada uno, obtengo ahí y sumo. Bueno, a ver, hagan esa cuenta y me dicen cuál es la masa formular del sulfato de calcio. A mí me da 136,14. Muy bien. 136,1416 me da a mí. Me da así, Y a mí también. Y a mí también. 136,1416. Bien, esa es la masa formular del sulfato de calcio. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un paréntesis? Bueno, cuando tengo un paréntesis, ese subíndice del paréntesis afecta a todo el paréntesis. Entonces, a ver, pregunto. Aldana, decime, ¿qué átomos tengo acá que sumar? Tenés que sumar, haces el oxígeno y el hidrógeno por 3. O sea, 3 Masas por 3, digamos. átomos de oxígeno, 3 átomos de hidrógeno, ¿y qué más? Y hierro. Uno de hierro. Uno de hierro. Ah, bien, un átomo de hierro. ¿Ven? El paréntesis no incorpora, no incluye el hierro. O sea que el hierro no se ve afectado por este subíndice. Muy bien, multiplicamos acá, ponemos igual y nos da acá cuánto la suma. A ver, háganlo. Háganlo y yo voy a preguntar a alguien para que me diga el resultado. Alejo, ¿lo hiciste? ¿Cuál? Este que estoy preguntando. Perdón, había ido al baño. Bueno. Hacé la masa del hidróxido de hierro 3. Y pueden ir haciendo la del que sigue si quieren. ¿Ya está lejos? Casi estoy terminando de sumar. Bueno. $480,040,8708. 480. Me parece medio mucho.
A mí me dio más bajo. Fíjate si está sumando bien. A mí también me dio más bajo. 480 A es mí me dio más muchísimo. bajo. Pensá que un átomo de hierro tiene 55, más o menos, 3 átomos de oxígeno es 47. O sea que te va a dar 106 más o menos. Sí, a mí me da 106. Y a mí me dio eso. Le va a A dar mí también. 106, 87. 86,902. 902. Ah, sí me dio. Muy bien. Muy bien. Ahora fíjense este caso. Fíjense este caso que tenemos acá. Tenemos un paréntesis, pero también tenemos subíndices. Entonces vamos leyendo de izquierda a derecha. Tenemos un 2 acá. Este 2 afecta a lo que está entre paréntesis, ¿no? Sí. O sea que tengo 2 veces lo que está en el paréntesis. En el paréntesis tengo un fósforo y 4 oxígenos. O sea, 2 veces 4 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos son? 8 oxígenos. 8 Bien, tengo 8 átomos de oxígeno. Y 2 de fósforo. ¿Cuántos fósforos tengo? 2. Bien, 2 átomos de fósforo. ¿Y de calcio? 3. 3 átomos de calcio. Fíjense que el 2, este no afecta al 3 del calcio, porque el calcio está fuera del paréntesis. ¿Se entiende? ¿Cómo nos manejamos cuando estamos con los paréntesis? ¿Queda claro? Sí, claro. Sí, sí. Entonces acá multiplicamos por la masa de cada uno, sumamos, ¿Por qué son 2 del fósforo? y porque el fósforo está dentro del paréntesis, y afuera del Sí. paréntesis hay un 2. Este 2 multiplica a todo lo que está adentro del paréntesis. ¿Sí? Este 2 multiplica al oxígeno y multiplica al fósforo. ¿Se entiende? Claro, pero como tenía un 4 adentro, solamente es del Pero oxígeno. el 4 corresponde al oxígeno. Ujú. Los Sí, sí. subíndices son del átomo que tienen adelante. Claro, pero como estaba entre paréntesis, me confundí. Pero el paréntesis no importa. Acá adentro se respeta. Vos podés tener de dos maneras el subíndice. Abajo del elemento o abajo de un paréntesis. ¿Sí? Si está abajo del elemento, afecta solo a ese elemento. Y si está abajo del paréntesis, afecta a todo lo que está en el paréntesis. ¿Está? Sí. Se hace como la distributiva. Y acá, como hay las dos cosas, acá hay un número abajo del elemento y a la vez un paréntesis. Entonces, esto afecta a todo esto. Hay 2 veces esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto les da entonces? 310,17672. Sí. 310,17672 UMA. UMA. Muy bien. Muy bien. A mí no me dio así. Me dio algo parecido, pero un poquito más grande. ¿Cuánto te da? A mí me dio 310, 18, 28. Bueno, pero ¿se acuerdan que les dije A mí que también. podía ocurrir que haya diferencia después del segundo decimal? Dependiendo de la tabla periódica, pero generalmente las tablas tienen todas, los números enteros son los mismos y el primer decimal es el mismo. Difieren a partir del segundo decimal. Así que no se hagan problemas, segundo o tercer decimal. Bien. Entonces, ¿se entendió la lógica con la que utilizamos para calcular la masa formular? Y que eso expresado en UMA es la masa de un átomo, perdón, de una unidad formular. ¿Está claro lo que significa unidad formular? Es la unidad dada por la fórmula de la sustancia. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Yo después les paso las capturas, ¿saben? Bueno, gracias.
Bueno, ahora fíjense una cosita. Como por ejemplo, con una sustancia para que recién le calculamos la masa formular. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Qué masa formular le habíamos calculado? ¿Me dicen, por favor? 58,4. 43, 58. 58,44247 tengo yo, ¿está bien? Esa es la masa formular. UMA, ¿no? Bien. ¿Cuántos gramos pesa una unidad formular de cloruro de sodio? ¿Podemos averiguarlo eso? Sí, habría que multiplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué número o por qué habría que multiplicarlo? No, ¿por qué factor? ¿Por qué número? 1,66 por 10 a la menos 24. Muy bien. Hay dos formas de resolver esto. Una es la que dice... ay, no vi quién había hablado. Yo. Aldana. Si uno multiplica 58,44247 UMA por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos sobre UMA, si uno multiplica acá, fíjense acá, UMA se le va, le queda el resultado en gramos, ¿no? Y esto les da, ¿cuánto? Hagan esa multiplicación, le va a dar 9,701 por 10 a la menos 23 gramos. Otra manera de hacer esto, para los que no están acostumbrados a trabajar con ecuaciones y quieren trabajar con reglas de 3. Yo prefiero que evitar las reglas de 3, pero bueno, por ahora la vamos a plantear. De acá del factor de conversión, de este precisamente, yo sé que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Por lo tanto, 58,44247 UMA, X, ¿no? Y acá tengo que, ¿se acuerdan? Se multiplica cruzado y se divide por el otro, ¿se acuerdan? Pues acá tenemos 58,44247 UMA por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos dividido una UMA. Se me va UMA, me queda el resultado en gramos. Y va, si ustedes ven, es lo mismo, 9,701 por 10 a la menos 23 gramos. Bueno, ¿saben lo que es el cloruro de sodio? La sal de mesa. La sal de mesa, ¿no? Cuando nosotros usamos cloruro de sodio, ¿qué cantidades usamos más o menos? A ver, por ejemplo, si vos vas a comprar cloruro de sodio, ¿cómo viene? 1 kilo, 500 gramos. En bolsas de 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos, ¿no? En bolsas de 500 gramos. Cuando vas a ponerle Mucho eso. a la Como sopa un o kilo al de agua. sal es un montón. ¿Cómo? ¿Cómo no viene en bolsa de 1 kilo de gramo? ¿Cómo que no viene en bolsa de 1 kilogramo? ¿Vos fuiste al súper? Sí, pero nunca compré 1 kilo de sal. ¿Cómo que no? Viene la sal comprada de 1 kilo la bolsa. Si querés. Si no, compra de medio. Yo en mi casa también tengo la chiquita. Carrito, qué sé yo. Bueno, pero y si vas a cocinar usás, qué sé yo, 10 gramos. ¿No? Menos. Menos, 5 gramos si sos hipertenso. Usás 3 gramos. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que usamos una cantidad
mucho mayor a este 9 por 10 a la menos 23 gramos, ¿no? Entonces fíjense, la masa formular no es muy útil cuando nosotros tenemos que trabajar con grandes cantidades de sustancia, ¿no? ¿Se entiende eso? La masa formular no es muy útil expresada en gramos para cuando tenemos que trabajar con grandes cantidades de sustancia. Tendríamos que buscar otra masa para trabajar. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? En que la masa formular es un número muy pequeño si uno lo expresa en gramos y que a los efectos del trabajo diario, digamos, no nos es muy útil. Entonces, por eso los químicos se inventaron otra forma de expresar la masa. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Se inventaron otra forma de expresar la masa, que es lo que conocemos como masa molar. ¿Qué es masa molar? La masa molar es la masa de un mol de unidades formulares. Y ustedes van a decir, ¿y qué es un mol? Bueno, nosotros recién vimos que una unidad formular tenía una masa, si la expresaba en gramos, una masa sumamente pequeña. Sumamente pequeña. Entonces dijeron, bueno, en vez de hablar de la masa de una unidad formular, vamos a hablar de la masa de muchas unidades formulares. Y entonces definieron lo que es el mol de unidades formulares. Y un mol es un número muy grande de unidades formulares. Un mol equivale... Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades formulares. O en realidad un mol es 6,02 por 10 a la 23, lo que sea, porque es una cantidad de cosas. Yo puedo hablar de un mol de personas si quiero, puedo hablar de un mol de sillas. ¿Se entiende? Ese número tiene un nombre especial, ¿alguien lo sabe? El número de Avogadro. Muy bien, este es el número de Avogadro, que se representa con una N mayúscula y una A mayúscula como subíndice, así. El número de Avogadro. Entonces, yo ahora les puedo hacer la pregunta, ¿y de dónde saco cuál es la masa de un mol de unidades formulares? Y bueno, miren una cosita, está fácil. Si prestan atención... Profe, habían mandado al chat. Ay, perdón. Sí, un mol de cualquier cosa es esa cantidad de unidades de esa cosa. Así como puedo decir, una docena de cualquier cosa son 12 unidades, un mol de cualquier cosa son 6,02 por 10 a la 23 unidades de esa cosa. ¿Sí? ¿Se entendió, Ignacio? Bien. Entonces, fíjense. Vamos a tomar, por ejemplo, el átomo de hierro. ¿Sí? Si yo digo que tengo 55,847 UMA de hierro, ¿a qué estoy haciendo referencia? Es un mol. 55,847 UMAs de hierro. ¿Qué sería? ¿Qué cantidad de hierro tengo ahí? ¿Masa formular? Es la masa atómica del hierro, chicos. Fíjense en la tabla periódica. ¿Sí? Esto es la masa atómica.
Es decir, la masa de ¿cuántos átomos? Uno. De uno. De un átomo. ¿No? Ahora, si ese mismo número, y acá viene la novedad, ¿no? Si ese mismo número, 55,847, yo lo expreso en vez de UMA, yo lo expreso en gramos, eso es lo que llamo masa molar. Y es la masa de ¿cuántos átomos de hierro? De uno. No, chicos, si estamos diciendo que un átomo de hierro tiene una masa de 55,847 UMA y que es algo muy pequeño, no me pueden decir que 55,847 gramos es la masa de un átomo de hierro. Piensen antes de decir las cosas. Si yo digo que es la masa molar, ¿es la masa de cuántos átomos? De un mol. De un mol. ¿Y cuántos átomos son? 6,02 Bien. por 10 a la 23. Es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Está? ¿Ven? Si esa masa, por eso la masa que ustedes tienen ahí en la tabla no tiene unidades. La unidad se la tienen que poner ustedes de acuerdo a lo que quieren, a qué cosa quieren representar. Si ustedes le ponen unidad como unidad, le ponen UMA, están haciendo referencia a la masa de un átomo de ese elemento. Si ustedes le ponen como unidad gramo, están haciendo referencia a la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Que es lo mismo que decir que es la masa de un mol de átomos de hierro. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí. Si ustedes le ponen unidad gramos, están haciendo referencia a la masa de un número de Avogadro de átomos. Muchísimos átomos. Ustedes piensen, si yo tengo una balanza y voy agregando un átomo, 2 átomos de hierro, 3 átomos, 4 átomos, y así voy agregando de a uno, 1000 átomos, 1001, 1002, 1003, 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, 10.000 millones 1, 10.000 millones 2, 10.000 millones 3, y así voy agregando átomos hasta llegar a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Cuando agrego, cuando llego a 6,02 por 10 a la 23 átomos, la balanza marca 55,847 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esperen que guardo esto, voy a borrar algunas cositas. Entonces, pensemos un poquito. Si ahora en lugar de hierro, yo tengo una sustancia. Por ejemplo, tengo agua. Yo puedo calcular la masa formular y la masa molar, ¿no? Para la masa formular digo, bueno, tengo un átomo de oxígeno y tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Si multiplico por el valor de la masa atómica, acá es 15,9994 UMA, acá es 1,00794 UMA, ¿sí? Sumo esto y me da 18
Me da 18,01528 UMA. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esto es la masa de una unidad formular. ¿Mm? En este caso particular, como es una sustancia molecular, recuerden, esto es una sustancia molecular, está formada por dos no metales y no es atómica. Yo puedo decir también que es la masa de una molécula. La masa de una molécula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo quiero calcular la masa molar, la masa molar era la masa de un mol de moléculas, ¿no? Perdón, un mol de unidades formulares. Entonces, pensemos un poquito. Para construir una silla, ¿cuántas patas necesitas? 4. 4, ¿no? Para construir un mol de sillas, ¿cuántas patas necesitas? 6,02. 6,02 por 10 a la 23. No, necesitas 4 moles de patas. Si vos tenés 6,02 por 10 a la 23 patas, le va a poner una sola pata a cada silla. Se necesita 4 veces el número de Avogadro. Claro, 4 veces, 4 moles, que es 4 veces el número de Avogadro. Si yo estoy hablando de moles, no se vayan a hablar de unidades. Repito, si tengo una silla, requiere 4 patas. Un mol de silla requiere 4 moles de patas, ¿no? Entonces, para formar un mol de agua, si para una molécula de agua necesito un átomo de oxígeno, para un mol de moléculas de agua, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno necesito? 1. Bien. Un mol de átomos de oxígeno. Y acá necesito 2 moles de átomos de hidrógeno. Y un mol de átomos de oxígeno, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de un mol de átomos de oxígeno? ¿De dónde saco ese dato? De la tabla. Lo tenés que calcular. De la tabla. No, ¿qué vas a calcular? Está en la tabla. Es el Claro. es 15,9994, pero en vez de expresarlo en luma, expresado en gramos, chicos. Sí. Y acá sería 1,00794 expresado en gramos. ¿Esto cuánto les da? Les da acá, bueno, es por 1 acá, 15,9994 gramos, y acá les da 2,01588 gramos. Si ustedes suman esto, le da 18,01528 gramos. ¿Ven? Esto es la masa de 6,02 por 10 a la 23 unidades formulares. ¿Ven? Acá era la masa de una unidad formular, acá es la masa de 6,02 por 10 a la 23 unidades formulares, que es lo mismo que decir que es la masa de un mol de unidades formulares. ¿Sí? Unidades formulares lo podemos poner como UF. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Qué escribió recién? UF, unidades formulares, es una forma No, de abreviar. dice masa de 6,02 por 10 a la 23, al lado, ¿Qué? unidad. Y lo podés Lo que está deducir escrito. de lo que estamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puede llegar a decir ahí? ¿Ventanas? ¿Puertas?
Unidad molar. No, unidad molar. Nunca hablamos. Formular. Formular, ahí está, ahí sí. Unidades formulares. Puse form porque no me entró ahí el resto de la palabra. Entonces, ¿se entiende? Si yo a la masa la expreso en UMA, hablo de un átomo o una unidad formular. Si la expreso en gramos, hablo de un mol de átomos o un mol de unidades formulares. ¿Quedó claro? Estos dos conceptos, el de masa formular y el de masa molar, son muy importantes. Están desarrollados ahí en el capítulo 5 del cuadernillo de química de la UNL. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Yo hasta ahí, profe. ¿Cómo? Hasta ahí, digamos. Bueno, no importa, porque le va a quedar esta clase para que la repasen, y además ustedes van a tener en ahora les muestro, en el aula de química, cuando el aula quiera mostrarse acá, en el aula de química, en el capítulo 5, sustancias. ¿Se acuerdan? Este era el capítulo que habíamos comenzado a ver hace un tiempito. Se está abriendo. ¿Se ve acá el que se está abriendo el PDF? Sí, profe. Bien, ahí tenemos, miren. Nosotros empezamos a ver ya este capítulo, vimos sustancias simples o elementales, vimos sustancias compuestas, vimos niveles de representación, después hablamos de enlace y de tipo de sustancia, y a partir de la página, acá, de la página 16, el apartado 5.6, comienza a desarrollar este tema que vimos hoy de unidades formulares y masa formular. O sea que para la semana que viene tienen que estudiar, ¿sí?, desde la página 16, desde el capítulo 5, ahí tienen algunos ejemplos resueltos, ¿ven? Acá define lo que es el mol, la masa molar, que es lo que estuvimos hablando recién. Le da algunos ejemplos resueltos también, en relación entre la unidad de masa atómica y el gramo, que es lo que vimos al principio. Van a tener que estudiar hasta la página 28. Acá en la página 28 ya el apartado 5.9 habla de una cosa que vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea que hasta la página 28, desde la página 16 a la 28, está desarrollado este tema, y para la semana que viene lo tienen que tener estudiado porque vamos a realizar problemas en clase. ¿Sí? Vamos a hacer algunos problemas en clase y, bueno, yo voy a preguntar y espero que me puedan contestar las cosas que pregunto, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No. Vamos a terminar la grabación de hoy.